¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de AM, edición en vivo de miércoles a través de NPI. Un día en el que vamos a hablar de dos cuestiones que son absolutamente actuales y creo que a modo de información y de análisis es mucho lo que podemos aportar gracias a nuestros invitados. Primera parte del programa que tiene que ver con todos estos casos que se vienen reportando de feminicidios en nuestro país. Y lo vamos a hablar desde el abordaje de una persona que se ha especializado clínicamente hablando en el área de la psicología en este ámbito en particular. Y creo que va a hablar con suficiente conocimiento de causa porque ha trabajado en la Secretaría de la Mujer, en el Ministerio de la Mujer y hoy por hoy en el sector privado haciendo abordaje de esta situación en particular, de la violencia de género. También vamos a hablar respecto al tema del TSJE. Vamos a utilizar máquinas electrónicas para los votos. ¿Cómo va a ser todo esto? Gente a favor, gente en contra, un debate que creo va a ser sustancial e interesante respecto a qué tan seguro está nuestro voto. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Hola, Santi, mi saludo también a toda la teleaudiencia. Vamos a dar un abordaje respecto al tema de la salud mental, ¿verdad? Un poco el tema de los feminicidios, pero ya con un abordaje más en lo mental, en lo psicológico. Estamos ante una historia que es pero de película, ¿verdad? Una persona que mató a su pareja, aparentemente había una cuestión de drogas de por medio, una cuestión de salud mental, tanto de víctima como de victimario aparentemente, y después termina con un suicidio, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente ocurre eso? ¿Qué tantos casos ya hubo este año? ¿Bajó, aumentó respecto a años anteriores? Desde que se creó o se fortaleció el tema de la Secretaría de la Mujer, las denuncias, Ciudad Mujer, etcétera, etcétera, ¿aumentaban los números simplemente porque aumentaban las denuncias? ¿Cuál es el sistema de protección que se da a las mujeres que hacen esas denuncias? Bueno, un abordaje de feminicidio llegando a noviembre y teniendo 30 casos en el 2019. Y un caso que siempre, Enrique, creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje permanente. Incluso los medios cuando abordamos esta cuestión todavía creo que correctamente somos interpelados porque todos estamos en proceso de aprendizaje respecto a cómo tratar, cómo abordar, qué línea básicamente darle a la tarea informativa. Y una de las cuestiones que siempre me interpela en el trabajo periodístico es lo que creo hoy se estuvo debatiendo. Cuando un médico hizo una declaración pública, el doctor Pablo Lemire, diciendo a las mujeres salgan si es que están en un círculo como este. Y mucha gente saltaba diciendo otra vez la mujer es la que tiene que tomar esa decisión, cuando en realidad es el hombre el problema en este caso. Y otras mujeres que salían a decir no se le puede pedir al hombre que salga porque el hombre es el violento. Claro. El problema en ese caso es el hombre y difícilmente él tome la decisión de salir. Entonces, cuando abordamos este tipo de cosas, clínicamente, psicológicamente, ¿cuál es la línea correcta? Incluso desde lo informativo, ¿verdad? Porque creo que los medios de comunicación tenemos una gran incidencia en el mensaje que nos toca llevar adelante. Inclusive en algún momento, veo esta campaña que habíamos lanzado en algún momento con AAM como parte de nuestra promo de arranque de temporada y mucha gente nos había cuestionado y en un principio dije, bueno, probablemente haya algo de fondo que nos estén queriendo decir y no está bueno que nosotros respondamos diciendo esta es la línea de la verdad y punto. Capaz sí nos estemos equivocando en el abordaje y abrimos los ojos, paramos las orejas y tratamos de entender qué era lo que nos estaban cuestionando. Porque lo que nos decían era, ¿por qué al final del spot otra vez sugieren a la mujer que la mujer denuncie casos de este tipo? Y porque creíamos que difícilmente sea el hombre el que salga de ese círculo en el que está porque es una persona violenta y porque somete a la mujer en estas condiciones. Pero hoy lo queremos hablar desde el punto de vista de quienes trabajan en esto y creo que nos pueden echar un poco más de luz a cuestiones en las que nosotros inclusive somos absolutamente falibles porque somos seres humanos, estamos en un proceso de aprendizaje y nos podemos equivocar. Claro, yo también sostengo que si hablamos de algo no significa que estemos excluyendo otras cosas, ¿verdad? Acá, en primer lugar, la violencia en las relaciones de pareja no puede existir, o sea, no puede haber agresiones, no puede haber contacto físico de ningún tipo en las relaciones de pareja. Los hombres no pueden ser violentos, las mujeres no pueden ser violentas y si ocurre algo, eso estamos hablando de un delito y la parte víctima tiene que denunciar el hecho y tiene que salirse de
de esa relación que es tóxica, ¿verdad? Por un lado apuntar a los hombres, che, no le agregan a las mujeres, mujeres no le agregan a los hombres, pero también ante un caso que ya es real, lo que sí hay que hacer como una cuestión emergente, una emergencia, es denunciar rápidamente y abrirse de ese círculo, ¿verdad? Yo por eso creo que una cosa nos saca a la otra, ¿verdad? Tratemos de entrar un poco en la cabeza y decir, che, la mujer no es tu propiedad, no se le puede obligar a hacer absolutamente nada. Ese chip que tenemos nosotros o culturalmente instalado en muchas cuestiones respecto al tema del machismo, ¿verdad? Apuntar hacia allí principalmente como una causal de la violencia. Pero una vez que la violencia ya se da, bueno, ahí sí tenemos que apuntar a, en este caso, las víctimas, decirles, che, ábranse de allí, que es lo más rápido. Y un Estado que tiene que dar una garantía de protección a las personas que son víctimas, ¿verdad? El punto es que después, cuando vamos indagando sobre estas historias, encontramos otros protagonistas que ya sabían de eso, Sí, así y mismo. que callaron. Tal Entonces, ¿cuál es el rol de esta gente que está alrededor, en la periferia de estas historias y que de por ahí sí tiene una carga de responsabilidad? O mucha gente que dice directamente, ¿cómo yo me voy a ir a denunciar si es que yo no soy la que está metida o no soy el que está metido en esa relación? Entonces creo que esas son las cuestiones que hoy quisiéramos abordar con la licenciada Lourdes Ostertag, quien con mucho grado de información y de conocimiento nos puede hablar con mayor claridad de este tema. ¿Te parece si presentamos el primer informe que tiene que ver con esto? Muy bien, vamos al material. Sí, 30 son los casos de feminicidio que se vivieron en Paraguay a la hora de elaborar este material, porque no descartamos penosamente que existan más, en un país donde la mujer corre peligro de muerte por haber nacido mujer. Las cifras de feminicidio van creciendo de manera galopante y mucha gente no dimensiona que el feminicidio es real, está entre nosotros y hacemos muy poco para cuidar a las mujeres. Preferimos decirles que se alejen, que huyan, que denuncien, pero no educamos a nuestros hombres a no violentarlas más, a respetarlas y a no pensar que son de nuestra propiedad. En los últimos 2 años se tuvo un promedio de 54 muertes y con estas muertes también queda la huella psicológica y anímica que este tipo de sucesos impregna en los chicos que quedan huérfanos. Mayra tenía 23 años y una niña quedó sin su madre. ¿Cómo le explicarán que la vida de su mamá le fue arrebatada, quién sabe por qué? El informe forense es categórico. Un tercero fue el responsable de acabar con la joven mujer de manera violenta. El cuerpo de Mayra presentaba golpes, rastros de haber sido estrangulada y varias señales que develaban la existencia de episodios recientes de violencia. Eran las 22:30 del domingo. El vehículo del médico Aldo López se encontraba estacionado frente a un centro asistencial. Dentro de él se encontraba el cadáver de Mayra e inicialmente se pensó que la joven se había ahogado con su propio vómito. López llegaba cierto tiempo después e iba a ser detenido para averiguaciones. Se convertía en uno de los sospechosos del crimen. De acuerdo con datos proveídos por el Observatorio de la Mujer, en un 80% de los casos de feminicidio, el agresor tenía una relación de cercanía con la víctima. Además, en el 38% de los casos, la víctima tenía entre 21 y 30 años. Hasta fines de octubre, hubo 53 intentos de feminicidio. Hoy, más de la mitad terminaron con la vida de una mujer que fue hija, madre, compañera, esposa. Estas muertes no deben permanecer solamente en la estadística. Deberían marcar un cambio radical en la educación y en la prevención de estos sucesos para que nunca más se vuelvan a repetir. Depende de nosotros,
No más violencia a la mujer simplemente por ser mujer. La información de último momento tiene que ver con Aldo Ariel López, anestesista, el principal sospechoso del fallecimiento de Mayra Thalía González, quien ayer fue trasladado al penal de Tacumbú. La información de último momento daría cuenta de que el hombre falleció en el penal de Tacumbú y la principal hipótesis es la de un suicidio. Ya estamos aquí charlando con la licenciada Lourdes Ostertag. Gracias, licenciada, por acompañarnos tanto tiempo. Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches, gracias por invitarme y un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Te invitamos porque honestamente creemos que siempre aprendemos y creemos que en este momento como medios de comunicación, como periodistas, honestamente no tenemos la última palabra. Estamos en proceso de aprendizaje. Claro. Y yo creo que es sumamente válido que en ese proceso de aprendizaje también comprendamos que hay veces que probablemente cometemos errores, que tenemos abordajes equivocados. Sí. Muchos de ellos no son evidentemente adrede, sino por ignorancia, por desconocimiento de algo que relativamente, si bien no es nuevo, tiene una visibilidad reciente. Sí. Porque antes hasta se normalizaban este tipo de cosas muy frecuentemente como una cuestión de problemas de pareja. Y hay que dejar nomás a las parejas. Claro, que se arreglen. Que se arreglen entre cuatro paredes, como decía todo el mundo, ¿verdad? Lo primero, licenciada. Sí. ¿Qué hace una mujer? ¿Cuál es la recomendación cuando parte de la sociedad se divide entre quienes cuestionan a quienes dicen que la mujer tiene que denunciar el hecho, dejando la carga de la responsabilidad sobre salirse de esa situación en la mujer, y en contrapartida, quienes dicen es el hombre el que lo debe hacer? Tiene que salir de esa situación. Y ahí viene el cuestionamiento de aquellos que dicen, ¿cómo lo va a hacer el hombre? Si el problema precisamente es el hombre en ese caso. Correcto. ¿Qué disyuntiva? ¿Cómo la descomprimimos de algún modo? ¿La resolvemos? Bueno, eso de querer culpabilizar a la mujer es de toda la vida, ¿verdad? Porque inclusive a la mujer víctima de violencia se la cuestiona, incluso se la investiga qué conducta moral tenía o en qué andaba, para ver si de alguna manera se justificaba el hecho de que ella esté siendo agredida por su pareja, ¿verdad? Pero están las leyes, es cierto. Entonces, obviamente que yo no puedo ser irresponsable de decir a las mujeres, no denuncien, esperen que él tome la decisión de hacerlo. Y no es así. El hombre, lógicamente que él tiene que buscar es ayuda psicológica, él tiene que darse cuenta de que no está procediendo de una manera correcta, no es correcto maltratar física, ni psicológica, ni sexualmente a una mujer. Entonces, pero eso de motu propio no va a ocurrir. Claro. Porque los hombres están también totalmente educados en esta cultura patriarcal donde ellos son los que toman las decisiones. Es como una relación jerárquica, donde la mujer está en un nivel de sumisión o de sometimiento, ¿verdad? Como subordinada al poder del varón. Eso es un hecho. No te olvides que son los varones los que dominan el mundo, el que toman las decisiones. ¿Quiénes son los que, por ejemplo, toman la decisión de ir a la guerra? Hombres. ¿Quiénes son los que violan a los hombres? Otros hombres. ¿Quiénes son los que maltratan a las mujeres? Hombres. ¿Quiénes son los que torturan a otros hombres? Hombres. Entonces el hombre también de alguna manera que tiene que permanentemente estar probando su masculinidad en una sociedad donde se le cuestiona de que ser hombre tiene ciertas características como la fuerza, la inteligencia, el éxito profesional, ¿verdad? Al hombre se le cuestiona que para ser hombre tiene que tener ciertas características. Entonces, eso tampoco le permite a él, esa exigencia de la sociedad, buscar ayuda. El hombre no se va ni al médico. Estamos en el noviembre azul, donde supuestamente el hombre tiene que hacerse el examen de próstata, y sabemos que son en general muy reacios a eso. ¿Cómo podemos esperar, estar sentadas esperando que ellos tomen la decisión, por ejemplo, de alejarse? Mira, le estoy haciendo daño a ella, o voy a buscar un psicólogo, un psiquiatra, o alguien que me ayude a... Porque la terapia del hombre se resume en
como una reeducación en una nueva forma de masculinidad, lo que nosotras le estamos llamando ahora las nuevas masculinidades, que él no va a ser menos hombre por dialogar con su pareja si tienen un conflicto, por ejemplo, y no él querer imponer su voluntad y ella en un nivel de subordinación. Y yo escuchaba mucho en consultorio donde una gran mayoría de ellas me decían, cuando me contaban la forma como ellos procedían, lo que vos querés es andar por tu cabeza. A mujeres adultas, profesionales, madres, que ellas quieren andar por su cabeza. ¿Y por la cabeza de quién vamos a andar, verdad? O sea, él quiere que ella siga en ese sistema de obediencia. Y entonces, lógicamente que cuando ella está envuelta en una relación ya de estas características, le cuesta mucho también la decisión de ir a denunciar. Siempre se cuestiona también por qué no denunció, por qué no denuncia todo eso. Primero, ella no le va a denunciar a un extraño, ella le va a denunciar a su pareja sentimental, ella le va a denunciar probablemente al padre de sus hijos, ella le va a denunciar al que probablemente es el sostén de la casa. No es denunciar a un motochorro o un ladrón que entró en mi patio. Ella le está denunciando a su pareja, al hombre de su vida, a con quien ella había formado una pareja o una familia. Entonces, tampoco eso es fácil, porque... Y además creo que no es fácil, licenciada, cuando otra vez hurgamos en estas historias. Y siempre una pregunta que hago cuando me reportan nuestros compañeros cronistas o corresponsales, o de repente el parte policial, una de las preguntas que siempre hago como una cuestión de método ya es, ¿tenía alguna denuncia esta persona? Sí. Y la respuesta siempre es sí. Uh-huh. Entonces, si además de toda esa carga que implica romper el límite como para poder animarse a denunciar Para empezar. al padre, al sostén de la casa, a la pareja sentimental, a quien estabas describiendo, voy y lo denuncio y no pasa absolutamente nada, Uh-huh. entonces es una invitación a nunca denunciar nada. A no denunciar, correcto. Pero por el momento no tenemos otra salida, porque la conducta del hombre violento no va a cambiar. Ella no tiene esperanza de que el hombre cambie. Eso se va a sentar, va a crear raíces, tener canas, y él no va a cambiar. Por eso, por lo que te estoy explicando, él no va a buscar ayuda. Entonces, y los pocos que se van, es tan insignificante el número que ni figura en las estadísticas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si encima ella se va a denunciar y no encuentra una respuesta de la justicia, del Estado, porque también la fiscalía, los jueces son muy tibios en este tema de repente, no tienen una perspectiva de género. Entonces, para mí, una sentencia de un juez, por ejemplo, en un caso de feminicidio o de violencia intrafamiliar, violencia de género, tiene que ser contundente. Porque para mí el único objetivo de esa sentencia no es ponerle al tipo en la cárcel o sacar a un feminicida de la calle. Tiene que tener también un efecto pedagógico, de enseñar a la sociedad de que eso es inadmisible y no puede quedar impune. Eso que estás diciendo Entonces, me parece clave, porque yo también tenía un pensamiento similar y mucha gente me cuestionaba y decía, claro, se pide la condena ejemplificadora, la condena ejemplificadora. No se pide la condena justa, se pide la condena ejemplificadora. Y como uno de los que puso y dijo, sí, hay que tener una ley especial para el feminicidio, mucha gente cuestionaba desde ese modo. Y recuerdo que en aquel entonces el debate se daba con el caso Adolfo Trote. Y cuando pasó el tiempo con el caso Adolfo Trote y se siguieron multiplicando los casos de feminicidio, el primer cuestionamiento de aquella gente que ya había criticado esta posición que tomábamos algunos periodistas era: acá está su condena ejemplificadora. A Trote lo condenaron a 40 años, le dieron medidas de seguridad, va a pasar su vida en la cárcel. sí. Pero sin embargo la gente sigue matando y cada vez hay más casos. Sigue matando, sí, pero el que sigue matando sabe que puede exponerse a la misma pena, a la misma condena. Y el caso Trote está bien que hayas mencionado porque fue muy mediático. Vos te acordarás, Sí, fue claro. súper mediático y
Y también el enfoque de los medios, vos recién estabas diciendo, tiene que ser muy cuidadoso y muy contundente también. ¿Por qué? Porque yo no sé si te acordarás que en el caso de los suicidios hay una política, por ejemplo, en Uruguay, donde no se publicita, no se publicita para evitar el efecto de réplica o de copiar el modelo, ¿verdad? Bueno, en el feminicidio también hay un tema de copiar el modelo. En esa época, Santi, la cantidad de pacientes mías que me mencionaron de que el agresor, que siempre la amenaza de muerte, la amenaza que le va a dejar, que le va a quemar la casa, que le va a matar a los hijos, que la va a matar a ella, le dice, mira, que si trote hizo, yo voy a hacer también. Yo voy a hacer otro trote. No te imaginas la cantidad de mujeres que me dijeron eso. O sea que para los tipos es como el macho, ¿entendés? Él hizo y afrontó las consecuencias. Total, me voy a la cárcel y no me importa. Y se la bancó. Y se la bancó, totalmente. Entonces, por eso que es importante eso que dijiste, cómo los medios van a promocionar, cómo nos van a mostrar de que realmente, ¿sabes por qué? Porque en la violencia de género es importante el diagnóstico. Si yo digo que hay violencia de género, como este caso de ahora, porque hay drogas, porque tiene un problema mental, porque hay alcohol, estoy agarrándome de los mitos. Te voy a explicar. El femicida es como un barco. Que todo esto, el alcohol, las drogas, la mujer, la conducta de su pareja, es el agua que le sostiene a ese barco. ¿Dónde él se empieza a hundir? ¿Cómo se hunde un barco, Santi? Cuando le entra el agua adentro. Entonces, el barco se hunde por el agua que tiene adentro, no por su entorno. No es por el alcohol, las drogas, la conducta, porque le puso los cuernos, porque es celoso por esto. Eso es el agua de afuera. El factor interno es la educación machista que él recibió. Probablemente tiene un historial de violencia en su familia, es muy probable, era muy frecuente, como a mí me mencionaban. También una baja tolerancia a la frustración, ciertas características también de su personalidad. Baja tolerancia a la frustración, una muy baja autoestima, son hombres extremadamente inseguros y por eso necesitan ejercer ese control permanente en su pareja. Y de ahí viene los celos, que es un componente para mí externo, no es interior. Porque mucha gente dice, escuché y leí en Twitter, un señor que decía, claro, él de 40 años, ella una nenita de 23, seguramente que ella andaba con el celular, el tipo se murió de celos y por eso seguramente se peleaban y terminó en esta tragedia, ¿verdad? No, no. Santi, ¿vos alguna vez sentiste celos de alguien? Sí, claro, pero nunca me vino a la mente matar a alguien por Y yo eso. también, yo también. Ni pegar, ni matar, ni humillar. En todo caso, si estoy celando y veo que esa persona no me responde y me sigue faltando en ese sentido, lo dejo, Sí. me voy, ¿verdad? Pero es increíble cómo ellas me relataban el maltrato verbal permanente, los insultos, ¿verdad? Puta, perra, bandida, permanentemente, pero a la vez rogándole que no le deje, no me dejes. Si es tan bandida es, ¿verdad? Más bien él le hubiera dejado. ¿Qué haces ahí? Y le dije, y él tiene una prueba de que vos te portás de esa forma, él tuvo alguna foto, algún chat tuyo, nada, absolutamente nada. Y te estoy hablando de señoras incluso de 60, 70, 80 años viviendo esto. Una señora que tenía 50 años de matrimonio y para él ella seguía siendo una bandida. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es racional. Son factores internos, esta inseguridad, esta baja autoestima, de que apenas él se da la vuelta, ella ya va a estar con otro. Ellas me mostraban chat de celular, ellas estaban conmigo, me mostraban el historial, 70, 80 mensajes y llamadas por día. ¿En qué momento este señor, este muchacho está trabajando o está permanentemente dándole manija a su imaginación, ¿verdad? Chicas que tienen que llegar a su trabajo y tienen que hacerse una selfie y mandarle a él para contar que ella estaba en su trabajo. ¿Entendés? Que ya llegó ahí, que ella no está en otro lado. GPS, mándame tu ubicación. Eso era el pan de cada día. Entonces, son factores internos de él. Independe
de la conducta de su pareja en todo caso, ¿verdad? O de las características, ni porque es joven, ni porque es flaca, ni porque es linda. Señoras mayores, te digo de verdad, con canas, envejecidas justamente de tanto sufrimiento, viven en la misma tortura que una chica hermosa como esta de la que estamos hablando. Licenciada, entonces, la recomendación cuando se dan estos casos sigue siendo entendiendo que el hombre difícilmente se reconozca, y las estadísticas lo muestran, como el problema en toda esta circunstancia, porque hasta normaliza el someter a la mujer de esta manera. La recomendación es que la mujer realice la denuncia. No puedo recomendar otra cosa, porque por el momento es lo único que tenemos, porque inclusive algunas me decían, ¿de qué me sirve la prohibición de acercamiento? Ayer entró en mi casa, él viene y me atropella, ¿verdad? Él agarra la prohibición de acercamiento, la orden de restricción, ¿verdad? Y no le hace caso. Pero en contrapartida, yo tenía, por ejemplo, otras 10 en que sí hicieron caso. Entonces, porque cada ser humano es único, eso somos todos diferentes. Inclusive las mujeres que sufren violencia y los hombres agresores son todos diferentes. Incluso algunos dicen, es un psicópata. Te cuento que los psicópatas son un pequeño porcentaje nomás de los hombres violentos, ¿verdad? Que tienen unas características muy particulares, ¿verdad? De no tener empatía, de no tener arrepentimiento, que también los hay. Pero la mayoría es estas características que te dije, esta inseguridad y todo eso. Entonces, yo no puedo decir que no denuncien, sí tienen que denunciar, pero como vos decís, faltan políticas públicas, ¿verdad? Hay refugios para mujeres que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Un refugio para mujeres en esta situación de violencia, sobre todo cuando se hace una evaluación de riesgo, donde vos vas punteando. Ya intentó, ¿verdad? Ya le golpeó, ya le rompió un hueso. O sea, hay factores, ya le amenazó de muerte, ya amenazó quemar la casa, ya fue violento con los hijos. Así vamos punteando una evaluación de riesgo. Y uno ve cuando está avanzando hacia el feminicidio. Ver ¿Por qué algunos que cometieron este tipo de asesinatos, en las estadísticas que tiene el Observatorio de la Mujer, de hecho eso puede verse y compartían algunos colegas, terminan quitándose la vida? Bueno, a ese le llamamos el feminicida suicida. Bueno, esto ocurre cuando el feminicidio es el feminicidio íntimo, que fue el feminicidio cometido por una pareja o expareja. Porque también le llamamos feminicidio a un agresor casual que le viola a una mujer y le mata en la calle. Un violador serial, por ejemplo, ¿verdad? Que termina matándola. Es un feminicidio, pero no es un feminicidio íntimo porque fue perpetrado por un extraño. En el feminicidio íntimo es muy común, o sea, no tan común, es más raro, pero también hay el que se suicida después de haber cometido el hecho. Muchos atribuyen a que es por culpa, por arrepentimiento y por temor o miedo a las consecuencias legales que va a implicar ir a la cárcel, por ejemplo. No desmerito de que algo de eso debe haber, pero fundamentalmente, como el hombre en una cultura patriarcal y machista se siente dueño y propietario del cuerpo, del tiempo, de las decisiones y de la vida de esta mujer, al matarla, lo que él pierde es el objeto de su obsesión, el objeto de su pertenencia. Ya no la voy a tener más a esta mujer que estaba subordinada a mi voluntad, a la que yo le gritaba, me perdonaba, a la que yo le decía lo que ella tenía que hacer y ella me obedecía, a la que me esperaba en la casa con la comida caliente, la que me esperaba en la casa para que yo pudiera tener sexo con ella cuando tenía ganas. Entonces, de repente, esa es su razón de vivir, que era el objeto de su deseo y de su obsesión, ya no está. Y ahí cuando ocurre, él dimensiona, no soporta esa pérdida y se saca la vida. Esa es mi postura. Tenemos que hacer la pausa, son las 21:30.
A la vuelta de la pausa vamos a compartir algunos números que tienen que ver con esto y vamos a cerrar el bloque con la licenciada. Y también, por supuesto, ya más adelante vamos a tener también el debate que tiene que ver con esto que ahora acaba de surgir como nueva información y un nuevo elemento de debate, que es la recomendación de suspensión que hace la Dirección de Contrataciones Públicas a el proceso licitatorio que lleva adelante el TSJE ante las sospechas de una licitación dirigida, por lo menos eso es lo que dice el documento, por parte del Tribunal Superior para este tema de las máquinas para las votaciones. Hacemos la pausa, a la vuelta venimos con más. Bueno, Ricardo, tenemos los números para compartir. Los números de feminicidio, hay que recordar que es del 2016 que está la ley de feminicidio y a partir de ahí es que se puede contabilizar justamente números de víctimas, tanto de feminicidio como de tentativa de feminicidio. En el 2017, total de víctimas por año, 53. 2018 es el año que más víctimas tuvo hasta ahora, 59. Y en lo que va del año, con la que sufrimos en estos días, serían 30 víctimas de feminicidio en lo que va del año ya. Y va en aumento este año. En la siguiente placa vemos la cantidad de huérfanos que dejan estas víctimas. En el 2017, 30 niños quedaron huérfanos, en el 2018, 40 y en el 2019, 67. Y fíjate este dato importante, porque si bien en el 2019 hay menos cantidad de víctimas de feminicidio, hay más cantidad de niños huérfanos que dejan justamente las víctimas. Mira vos. Seguimos con el total de víctimas del 2017 al 2019, 142 víctimas. El total de huérfanos que quedaron del 2017 a este año, 137 niños huérfanos a raíz de justamente el feminicidio. 142 del 2017. Del 2017 hasta ahora nomás. Gigantesco. El promedio de ocurrencia, fíjense en este dato también. 6 días, 6.6 días en realidad 2017. 6 días exactos. Uno cada 6.6 días. Exacto, un feminicidio cada 6.6 días. Okay. Uno cada 6 días en el 2018 y uno cada 10 días en lo que va de este año, según las cifras oficiales que tiene el Ministerio de Justicia y también el Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer. Qué locura. El total de paraguayas víctimas, porque también hubo víctimas fuera del país, pero siendo paraguayas, 2017 serían 6 víctimas, en el 2018 bajó a 4 y en el 2019, lo que va del año, a 5 víctimas en el exterior, porque también son paraguayas víctimas de feminicidio. Un caso en Argentina, otro en España, ¿verdad? El total de víctimas de tentativas, de que no lograron llegar al feminicidio en sí, pero intentaron matar a las mujeres. En el 2017, 42 víctimas. En el 2018 aumentó abismalmente el número a 147. Y en lo que va del año, 55 víctimas de tentativa de feminicidio. Seguimos en la siguiente placa desglosando un poco esto, porque queríamos llegar a esto. Fíjense el número mayor, que era el total, 142 víctimas de feminicidio, en contrapartida al total de condenas a los que ya se llegó a raíz de estos hechos punibles. 2016-2017 no se registra ninguna, a partir del 2018 y 2019, una en el 2018 consumado, 8 en lo que va del año de feminicidio consumado y 3 de tentativa de homicidio. Un total de condenas de lo que va desde que inicia la ley de feminicidio 2016 hasta hoy, solamente 12 condenas, de los 142 feminicidios que se tienen registrados hasta el día de hoy. Esto del 2019 vendrían a ser casos del 2018, ¿verdad? Por exacto, los plazos. claro, estos no son casos de este año que efectivamente llegaron a la condena, sino desde lo que va de la ley de 2016 hasta ahora. Pero con un sistema de justicia tan lento realmente es... Y ese es el contraste, 142 víctimas en total y 12 condenas a las que se lleva hasta ahora. Bueno, número súper interesante, vamos a compartir también en nuestras redes sociales, Santi. Gracias, Enrique Ricardo. Eso último que compartía la licenciada marca un poco aquello que hablábamos del nivel de impunidad con muy respecto grande a una situación que tiene visibilidad, pero que sin embargo no tiene castigo. Claro, porque hablamos de cuántos feminicidios y 12 condenas. O sea, vos me nombraste a una condena ejemplar, pero si no hay un proceso, una continuidad, eso se diluye, ¿verdad? Pero realmente esto nunca va a terminar hasta que no se implementen realmente políticas públicas para trabajar con los hombres. La violencia de género, la violencia contra la mujer es un problema de hombres, no un problema de mujeres. Porque nosotras nos viven enseñando para cuidarnos, para no ser violadas, para no ser maltratadas, para denunciar cuando nos maltratan, etc. Pero ¿quién trabaja con los hombres? Mientras no se trabaje inclusive desde la niñez, con mallas curriculares ya, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo de que la mujer es su igual
y que ambos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Desde la cuna esto no va a cambiar. Y con los varones ya crecidos que son agresores, como te dije, esta terapia de reeducación y fundamental la implementación de políticas públicas en este sentido, porque todas las políticas públicas están volcadas a la defensa de la mujer, ¿verdad? La ley de protección, de la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, etcétera, etcétera, pero ya son leyes también ya medio punitivas, ¿verdad? Pero la prevención solamente va a ocurrir cuando los hombres dejen de maltratar, cuando los hombres dejen de violentar, cuando los dejen de matar. Nunca voy a olvidar, y recién en la pausa me hacía recordar la licenciada, la primera entrevista que en algún momento le había hecho, cuando fuimos con una cámara a hacerle una nota en la Secretaría de la Mujer. Y en aquella nota a mí me había quedado muy marcada una frase que me dio la licenciada, diciéndome que en esa época, estoy hablando de fácilmente de 10 años atrás aproximadamente, Mínimo. que en esa época todavía estaba muy marcado en la sociedad aquello de hasta que la muerte los separe. Y era una situación de connotación religiosa, pero en un país de alto grado de religiosidad y donde el catolicismo todavía tiene un fuerte impacto y arraigo, una fuerte penetración, o cualquier otra religión, aquello de hasta que la muerte los separe, le da la sensación a la mujer, me decías, que si denuncia, no está teniendo un problema con su pareja, está rompiendo un pacto con Dios. Con Dios. ¿Eso Así sigue mismo. vigente hasta hoy? Sí, en ciertas, lógicamente en las personas que son religiosas, ¿verdad? Pero hay una connotación, porque las religiones en general, no quiero mencionar solamente a una, ¿verdad? Son también una institución que sostiene el patriarcado, ¿verdad? Donde todos los curas y obispos y pastores mayoritariamente son hombres, ¿verdad? Entonces es un mundo de hombres para hombres. Y lógicamente este mandato de que el matrimonio es para siempre o que la relación es para siempre hasta que la muerte nos separe, es para sostener justamente a base de el aguante de la mujer, ¿verdad? Me es infiel, le perdono porque no quiero deshacer la familia. Me grita, le perdono porque no quiero quedarme sin marido. Le pega a mis hijos, no le denuncio porque no quiero seguir manteniendo esa imagen, ¿verdad? Y es lo que las mujeres, los matrimonios, esos que antes decían que duraban años y años y que ahora ya se separan por cualquier cosa, era a base del aguante de la mujer, mayoritariamente. Eso te puedo poner la firma. Quiero, para cerrar, compartir esto, porque hoy se hizo muy compartido a través de las redes sociales. Una publicación de alguien que dijo ser amigo de este hombre que apareció como sospechoso de haber matado a su novia. La carta a mi amigo el feminicida, dice José Luis Geuna, dice: el linchamiento ha sido... ¿Perdón? Sí, es una parte de la carta, sí. El linchamiento ha sido todo un éxito, toda una conquista social de los políticamente correctos, los opinólogos, come mierda, ese periodismo azafrán, ya no es amarillo, las feministas de pañuelo verde, esas que seleccionan a quién se puede matar o no, a esos putos resentidos sociales que se ungen en jueces morales y las buenas costumbres, esos que mezclan machismo y violencia, esos sin sentido, esas organizaciones llamadas colectivos que buscan igualdad y se victimizan en una persecución imaginaria, pidiendo lo que nunca les faltó, eso que están a la moda hablando de inclusivo y destrozando el bello idioma castellano, esos no violentos que pedían tu muerte de manera más cruel y hoy festejan tu muerte. A eso les digo que no sabían que estabas enfermo y ella también, que nunca la tocaste y que jamás siquiera discutieron, excepto cuando entraba en abstinencia y querías saciarla, que pediste ayuda y solo un amigo respondió, que sacaste un crédito para pagar un tratamiento y una internación domiciliaria con un profesional enfermo que los controlaba 24 horas. La carta continúa y hay una parte que incluso es mucho más agresiva, en la que dice, con nadie en el exterior por prescripción médica y como parte del tratamiento hasta que se ha finalizado, que cada uno se internó de forma separada en sus casas bajo estricta supervisión de profesionales, sigue describiendo
Obviamente tampoco saben que el jueves fueron dados de alta y que en el primer contacto que tuviste con tu novia trataste de disuadirla de no volver a consumir, pero tenía en su poder varias dosis de cocaína y te quemó la cabeza para que compres otra vez fentanilo, ese que le vendían. Y después inclusive hablan un momento de personas que gordas que están encerradas y que no sé qué cuánto. Una carta bastante larga. Aquí está. No estás de acuerdo, esos que sí no estás de acuerdo, no sos cool y estás fuera del nuevo orden mundial, esos que se escandalizan porque eras mayor que tu novia, pero que tienen en su casa a su mujer gorda, llena de críos y salen de putas borrachos a saciar todo lo que no tienen en su casa, porque aparentar importa y es vital. Esto compartió a través de las redes sociales este hombre y hoy hubo una respuesta hace una hora aproximadamente o un poco más a este tuit. Y quiero compartir esa respuesta que le daban a este hombre en redes sociales. Si ponemos por favor la respuesta, les voy a agradecer, porque creo que es importante. Marilé le responde: se suicidó de onda el amigo femicida de Geuna, quien sabe mucho de enfermedades mentales, pero más de cocaína o de otras drogas, y especialmente de violencias a las mujeres, puesto que a su ex anterior a mí, casi la deja ciega y a mí casi me parte la columna de una patada cuando abandonaba la casa donde vivíamos en Trinidad. Casi mide 2 metros y hacía guardias de 4 a 5 días sin dormir en una prestigiosa empresa de ambulancias. Los muertos asustándose de los degollados. Por favor, cierra dejándole un mensaje bastante atento a este hombre. ¿Qué opinión te deja cuando de repente alguien públicamente sale a hacer una defensa? Yo no lo conozco, ¿verdad? No suelo opinar sobre personas, pero sí puedo opinar del texto, ¿verdad? Todas las características de un hijo sano del patriarcado. Misógino, porque habla de las mujeres. Homofóbico, porque habla de putos. Digamos que discriminativo, porque habla de gordas, ¿verdad? Y por supuesto, totalmente machista, defendiendo a su amigo, ¿verdad? Y queriendo justificar de alguna manera que ambos consumían drogas y todo eso, ¿verdad? Como también en otros casos muy mediáticos que hubieron, se menciona esta adicción, ¿verdad? Donde realmente las drogas no son la causa. Hay hechos de feminicidio donde no había ni uno de estos componentes, ¿verdad? Y siempre se adjudicó de que la conducta del hombre violento, feminicida, es a causa del alcohol, de las drogas o de una enfermedad mental. Lógicamente que es una persona que no está bien, pero ¿por qué este hombre que no está bien solamente es loco con su pareja? Él es médico en un sanatorio donde él funciona, hay amigos, colegas que dicen no puedo creer que él haya hecho esto. Es la doble fachada del agresor. El agresor siempre tiene una imagen, igual que este señor que quiso de alguna manera poner como que era también el hombre una víctima, ¿verdad? Pero víctima de su propia conducta nuevamente. Es como equiparar a que todo aquel que se drogue mata a su pareja. Por ejemplo, ¿verdad? Y como te dije, o que cualquier celoso va a ir a matar o a pegarle a su pareja porque es celoso. Entonces ahí es donde entramos, de que hay una cultura patriarcal, hay una cultura machista, donde este hombre, su discurso es tremendamente violento. Entonces lo que la chica le contesta no me cabe la menor duda. Él tiene un discurso violento. Licenciada, un gusto como siempre. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a vos, Santi. Siempre a las órdenes. Gracias. Hacemos la pausa nosotros, 21:49. A la vuelta de la pausa nos metemos al tema electoral. Ya venimos. (21:55), ya estamos en esta segunda parte del programa para conversar respecto a el tema de las urnas o las máquinas que se iban a utilizar, que se pretenden utilizar para las votaciones. Digo que se iban a utilizar porque ahora el TSJE se desayuna con una notificación de la Dirección de Contrataciones Públicas que ordena suspender el proceso por
sospechas de haber llevado adelante una licitación dirigida para que gane una empresa en particular a partir de la queja de la otra empresa que participó de este proceso. Y nos acompaña para hablar de eso el director de informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fausto von Streber. ¿Ya dije bien esta vez? Sí, súper. Bueno, Fausto, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Marcelo Eliseche, desarrollador informático. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. ¿Por qué creen ustedes que, primero, hoy se están desayunando con esto? En realidad no cenamos. Se cenaron con esto, ¿verdad? Lo que les dicen es, suspendan el proceso porque hay denuncias de haber dirigido la licitación. Sí, bueno, en realidad yo ahora me entero en el camino a venir acá que hay una suspensión del proceso licitatorio, ¿verdad?, de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Yo creo que mañana va a haber unas consultas del porqué y vamos a ahondar más en el tema administrativo de por qué, ¿verdad? ¿Y con los plazos cómo están? Entendiendo que si nos suspenden ahora, no llegamos para las elecciones. O si nos suspenden ahora, sí tenemos otras formas de llegar. No, o sea, hay ya una ley que la justicia electoral tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, nosotros nos dimos plazo y apuramos todos los procesos para poder llegar a tiempo, tanto en las capacitaciones como después en la implementación del sistema que va a salir adjudicado. Y bueno, si no se resuelve pronto no sabemos cómo va a ser el panorama, porque hay una ley que cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿y qué alternativa hay para llevar adelante? ahora Vamos a mismo suponer que no se resuelve esto hasta que ustedes tengan que llevar adelante las elecciones. Bueno, ¿Cómo lo van a hacer? Y por eso digo, es incierto, porque nosotros ya hicimos presupuestariamente, va a ser un problema, porque no previmos, por ejemplo, comprar papeletas, ¿verdad? O sea, estamos previendo en el presupuesto para llevar adelante un proceso de voto electrónico, ¿verdad? Entonces, cambia todo el panorama si es que se suspende. Y no sé si llegamos a los tiempos. En realidad el panorama es incierto, yo no te podría dar ahora mismo una respuesta a tu pregunta. ¿Por qué crees, Marcelo, se llega a esto? ¿Era la crónica de una muerte anunciada, como dicen muchos, porque de hecho era insostenible el decir que todo estaba bien y que no había ninguna irregularidad? ¿O cuál es tu análisis cuando de repente te enterás de esta información? Yo particularmente te puedo hablar del lado técnico. O sea, en este caso estamos hablando, la suspensión no se da por un motivo técnico, se da por un motivo del proceso licitatorio. Entonces, si la pregunta directa es por qué se está dando esto o es una muerte anunciada, yo creo que no. En este caso, por la razón en la que se dio, yo no creo que es una muerte anunciada, porque es un problema que no es técnico. Yo te puedo hablar mucho y que vengo hablando hace más de 2 años justamente de las dificultades y de los peligros de lo que es votar con computadoras, que eso es el voto electrónico. El otro día le preguntaba en radio a Fausto y le decía, yo no conozco de esta cuestión técnica y hasta me pierdo cuando se habla de la cuestión técnica porque no es mi rubro. Pero lo único que yo creo que el TSJE debería decirme a mí, que no conozco a cualquier otro votante, es, yo tengo garantías de que mi voto va a seguir siendo secreto, como dice la Constitución. Yo tengo garantías de estas máquinas, las que estaban en este proceso licitatorio. ¿Quién me garantiza que va a resguardar mi identidad y mi elección en este proceso de votación en particular? Sí. Bueno, la justicia electoral está haciendo todo lo posible y vamos a hacer y nos comprometemos. O sea, nosotros nos pusimos la camisa del desbloqueo y tenemos que hacer cumplir la ley, ¿verdad? La ley dice que apliquemos el desbloqueo de listas a través de un voto electrónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la justicia electoral? Nombró una comisión que analice qué es lo que hay con respecto al voto electrónico, cómo aplicar. Bueno, ¿qué hizo la comisión? Hizo un estudio de mercado. Vimos todas las empresas que se dedican al voto electrónico, analizamos se podría tomar una empresa que ya tiene expertise, hay empresas que nos mostraron prototipos, ¿verdad? Pero a nosotros el tiempo que tenemos para implementar es cortísimo, ¿verdad? O sea, para implementar una tecnología en 1 año, ¿verdad? Es demasiado poco tiempo, ¿verdad? Y es muy riesgoso y nosotros creemos que sí se va a poder, ¿verdad? O sea, sí se va a poder si es que se cumplen
los plazos y el cronograma que nosotros nos propusimos. En Entonces, términos, Fausto, bueno. en términos informáticos, pues yo entiendo que vos me decís, Sí. yo tengo la obligación por ley de llevar adelante el desbloqueo, pero también tenés la obligación constitucional de garantizarme el garantizar, secreto del claro que voto, sí. que es, eso es indiscutible. O sea, Sí. no hay una sola duda que yo pueda tener como lector que ante la sospecha me lleve a decir, capaz en algunos casos eventualmente se pueda conocer. Vos como informático, Sí. ¿podés garantizar que mi voto no se va a conocer? Sí, claro que sí. O sea, nosotros vamos a dar todos los elementos que se puedan dar para que la ciudadanía esté tranquila. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a, primero que las especificaciones técnicas que nosotros pedimos en el pliego de base y condiciones, el elemento principal es que el voto sea secreto, ¿verdad? Entonces, llamamos a licitación, la empresa tiene que presentar y nosotros vamos a someter a pruebas exhaustivas de que las empresas nos garanticen eso, ¿verdad? Y pedimos que haya una transferencia de tecnología hacia los técnicos del TSJE, que nos abran el código fuente y nos muestren, y le muestren también a los partidos políticos. Nosotros nos comprometemos a probar a través de pruebas de laboratorio, hacer auditoría del código fuente, y bueno, creemos que esa es la manera, y también en la elección del tipo de tecnología. Nosotros teníamos distintos tipos de tecnología con respecto al voto electrónico. Y hay varias clasificaciones, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, las máquinas que tienen un registro directo del voto y el voto electrónico puro, como las que se usan en Brasil, como las que se usan en Venezuela, que la de Venezuela, a diferencia de la brasilera, emite un comprobante, pero no es para el escrutinio, o sea, se tiene que hacer como una auditoría otra vez en el resultado. Bueno, después tenemos bueno, hay máquinas de registro óptico del voto con un escáner, eso también. Antes de pasar a ese Creo segundo que ya plano, hablamos de eso, ¿verdad? sí. Y bueno, y después la última tecnología que es la que nosotros más o menos elegimos, ¿verdad? O sea, es la que elegimos. Le quiero preguntar a Marcelo eso mismo que te planteaba a vos. Marcelo, ¿qué garantías nos puede dar quién para decirnos tu voto no se va a conocer? Que es lo que a mí me preocupa, digamos. Yo creo que es muy difícil de garantizar eso, por un lado de que no es un informático directamente, hablando, o sea, me gusta decirse el informático, la gente piensa que es una sola ciencia, una sola especialización. Realmente justamente para auditar una máquina, justamente una computadora, uno tiene que tener un experto en seguridad, experto en redes, en software, en criptografía, y te digo, eso en Paraguay tenés contado con los dedos de la mano. Y encima, como no es una persona, es un equipo de personas que tiene que auditar 15.000 máquinas. Vos me decís, yo realmente realmente no creo. Y la forma en la que se está dada, yo creo que tampoco. Porque en este caso, o sea, hay un protocolo, o sea, acá justamente el TCJE dice, vamos a hacer todas las pruebas exhaustivas, vamos a hacer todo eso, pero bueno, ¿dónde está el protocolo? ¿Qué pruebas se van a hacer? O sea, no es que ellos te tienen que demostrar que es, ellos te pueden demostrar la operativa, pero uno tiene que hacer, o sea, para hacer una auditoría, lo que es una auditoría de riesgo, es otro el proceso, y el hecho de que, o sea, vos me decís, que el código fuente se le va a mostrar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a los partidos, para mí es insuficiente. O sea, tiene que ser a toda la ciudadanía. O sea, ¿por qué yo no voy a poder auditar la forma en la que mi voto se va a sumar? ¿Por qué no voy a poder auditar la forma en la que se va a imprimir mi voto? O sea, yo creo que me están quitando un derecho constitucional a mí cuando justamente se limita de esa manera. Y en el caso justamente... el tema justamente, estas empresas tienen ya un historial complicado en ese sentido. O sea, en Argentina hasta ahora Smartmatic no mostró, o sea, tipo, no dejó que se audite el código fuente, y las veces que se hizo lo mostró proyectando en una pantalla. Y eso no funciona así. O sea, uno agarra, para hacer esto uno tiene que hacer pruebas exhaustivas, tiene que probar, o sea, es lo que se llama así, prueba de penetration test. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que se tienen que analizar. Se tienen que analizar no solamente el código fuente, ese sería tipo lo mínimo. Después uno tiene que analizar los componentes, tiene que analizar si es que uno quiere dar una garantía mayor. Y la forma en la que en la que se dio este proceso,
yo creo que no es suficiente. Y no digo que necesariamente sea culpa del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, yo creo que el proceso, la forma en la que se encaró esto desde el Congreso es bastante irresponsable. O sea, el tiempo que le dieron también para implementar, inclusive para hacer el pliego o para hacer las investigaciones, yo creo que no es suficiente. O sea, esto debería haber sido un proceso que involucra a toda la ciudadanía, que se hagan pruebas. Si me dicen que que el desbloqueo es solamente posible con voto electrónico, bueno, hagamos las pruebas, demostrame que solamente es posible de esta manera. En cambio, tenés otros países que tienen desbloqueo sin voto electrónico, entonces, bueno, ¿por qué no empezamos a mirar eso también? En esa línea hoy te planteaba, Fausto, y te decía, el principal problema en las elecciones creo que pasa en muchos casos por las actas. Sí. Porque uno mira actas que ni siquiera entiende y llegan actas que te dicen estos fueron 10 votos y en realidad uno le pone un 0, se convierte en 100 y hemos visto casos espantosos de actas electorales. Entonces, el planteamiento que en algún momento se había hecho desde algún sector informático que creo integra Marcelo también, es decir, si nuestro problema son las actas, ¿por qué seguimos poniendo una máquina entre mi decisión como votante y lo que voy a marcar, lo que voy a votar? Cuando yo puedo seguir votando secreto sin ninguna intervención y llevar el proceso de lectura de mi voto para poder convertir en acta posteriormente. Creo que más o menos ese es el planteamiento, Marcelo, ¿verdad? Sí, o sea, yo particularmente no estoy de acuerdo en meter tecnología en la emisión del voto, pero Exacto. sí, o sea, una vez que el elector marca la boleta, deposita en una urna normal, ahí ya está garantizado En el derecho. escrutinio decís, El derecho. sí. Después, a partir de ahí, vamos a meter toda la tecnología que Claro. exista, o sea, vamos a llamarle de escáneres ópticos, podés meter, no sé, filmación del conteo, o sea, eso ya es una cuestión de. Ahí podemos meter todo, pero una vez que garantizás el secreto del voto. Y ahí me decía Fausto que las papeletas iban a ser tan grandes que no iban a permitir ningún lector que pueda hacer ese proceso. ¿Eso es así? Sí, bueno, nosotros analizamos en cuanto al desbloqueo para Paraguay, ¿verdad? En otros países se aplica el desbloqueo, pero la cantidad de candidaturas no es la que nosotros tenemos históricamente, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia tiene un desbloqueo, pero ellos permiten que no haya la totalidad de candidaturas. Por ejemplo, nosotros tenemos 45 para el Senado y ellos se pueden presentar 10 o 15. Y hay hasta 7 u 8 candidaturas. Nosotros tenemos en las últimas elecciones de diputados 31 partidos, ¿verdad? Y eso tenemos que multiplicar por la cantidad de candidatos, ¿verdad? Entonces teníamos más de 1.400 y algo candidatos en una de las candidaturas en el 2018, ¿verdad? Por ejemplo, en las últimas municipales tenemos 24 candidatos para concejal, multiplicado por 17 que tuvimos, dan más de 400. Entonces 400 para armar a una hoja, si es que van a aparecer todos los nombres, va a ser enorme, ¿verdad? Entonces los escáneres no van o sea, se va a complicar otra vez. Y otra vez poner un escáner es poner una máquina otra vez. Tener que confiar también otra vez en la máquina, ¿verdad? O sea, si es la teoría de confiar en la máquina y en el software que hace el conteo, vas a tener que también confiar en la máquina que hace el escrutinio ¿Qué informatizado, ¿verdad? Al tamaño de Hay- la papeleta y a las máquinas. Pero es un tema que no escapa al nuestro análisis que tuvo la justicia electoral. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos varios debates? Y nosotros ya tuvimos, por ejemplo, un prototipo de hacer un escrutinio informatizado con tablets, ¿verdad? En el Uruguay ahora aplicaron. Por ejemplo, se adelantaron a nosotros, ellos tuvieron un escrutinio en la mesa con tablets, ¿verdad? Hicieron un software donde la tablet les sirvió como una calculadora. ¿Qué decía Bueno, Marcelo? en ese sentido, creo que justamente vamos a separar primero por partes. La parte del tamaño de la papeleta. El tema es que, claro, o sea, si pensamos, o sea, no existe un solo tipo de papeleta de votación. O sea, no es que en esos países figura la foto de todos los candidatos y de todos los, sino realmente es justamente otro formato. Para eso se aplica el diseño. O sea, por ejemplo, en el de Colombia figura, por ejemplo, cada partido, ¿verdad? Y no te figura el nombre, te figura el número del candidato. O sea, eso es algo que sí, uno tiene que saber. Pues son justamente cosas que se hacen. Son, vamos a decir, educación también que se le hace al elector. O sea, hay formas que con diseño no hace falta que estén
los 400 nombres ahí. O sea, vos podés tener directamente en una parte de lo que sea, digamos, el número de lista y en otro lado el número del integrante. Y ahí inclusive vos podés llegar a meter tecnología de asistencia. O sea, vos podés llegar a tener, por así decirlo, esto te digo algo que se me ocurrió, pero vos podés tener ahí una pantalla aparte que vos decís, bueno, si marco esto y esto, ¿es el candidato que quiero o no? Y realmente entonces vos marcas bien y te asegurás que está. Y tenés tu garantía ahí que aparte que vos no agarrás, o sea, que es algo que vos no metiste básicamente datos, sino vos ves si es que ese candidato, ese número te corresponde a eso. Entonces vos marcás de esa manera. Esa papeleta puede leer. Y realmente el tema del tamaño, o sea, si es que pensamos, vamos a estar la foto de los 400, obviamente eso no se puede, pero justamente en Colombia, que es el caso de Higgins, le llaman el tarjetón y es una cosa, no sé, algo así, un poco más grande, se dobla en 4 y termina. En Australia vos tenés una cosa así, o sea, pero justamente hacen eso porque garantiza el secreto del voto. Justamente cuando se marca cuando el ser humano es el que marca. Y vos te asegurás que no haya ninguna otra información que se esté guardando en tu voto. Y con respecto a lo que dice que al final una máquina otra vez va a procesar eso. Bueno, eso sí, bueno, obviamente, el código de fuente, todo lo que yo te dije antes, hay que hacer de esas cosas, de esos, pero pero en lo que trabajamos en seguridad, hablamos mucho de lo que es la superficie de ataque, o justamente lo que es la superficie de vulnerabilidades. Justamente una computadora, así que, o sea, si vos ya metés lo que es en el proceso de la impresión, que vos agarrás y podés justamente que se puede vulnerar el secreto del voto, ahí vos ya tenés, es mucho más amplio que algo que vos podés demostrar, digamos, vos haces la auditoría, vos tenés el código fuente, también tenés que tener del lector y te da un resultado. Y después vos podés hacerlo manualmente también, que sería lo ideal, ¿verdad? Que te da el resultado y después uno comprueba manualmente. Entonces ahí no hay demasiado, o sea, es mucho menor lo que es la superficie de ataque. Por eso hay que confiar en la máquina hasta cierto punto, pero se puede comprobar. Yo realmente no puedo comprobar que si es que imprimió mi voto en el código QR o en el chip no metió otra información, sino metió información, si no guardó, por ejemplo, la hora dentro de la máquina, la hora y qué voto. Entonces vos después con la lista del orden de votantes, vos podés llegar a cotejar esos datos. O sea, ahí, justamente va por ese lado. Fausto. No, para mí que es muy se podría, tal vez sería, y no habiendo ninguna denuncia y se sigue usando ese tipo de tecnología, ¿verdad? Ahora, el sistema que nosotros elegimos es auditable de que se imprime. O sea, la máquina de votación va a imprimir, digamos, la marca, ¿verdad? O sea, va a imprimir lo que el elector eligió en la pantalla, tu voto, y va a estar impreso. Y se va a guardar en un registro digital, ¿verdad? Que puede ser un QR o un chip RFID, que fue muy criticado, ¿verdad? Lo que está adentro, el elector mismo ya va a hacer una auditoría a la hora de emitir su voto. O sea, va a emitir su voto y puede pasar en la pantalla y verificar que lo que está impreso está en el comprobante, en el registro digital. Ahí ya hay una comprobación. Y luego a la hora de hacer el escrutinio, el miembro de mesa, cuando trae la papeleta, va a ir contando también con la máquina, ¿verdad? Y puede verificar lo que está impreso con lo que va contabilizando. Y va a ir sumando los votos y entonces eso hace que haya un escrutinio público fiscalizado también. Que lo que vamos a mejorar con respecto al voto electrónico, a la hora de hacer el escrutinio, que tanto nos endilgaron nosotros con el voto electrónico que utilizamos antes, es que se apretaba un botón y nomás ya teníamos el resultado y no había un escrutinio fiscalizado y público. Entonces con esta tecnología podemos hacer eso. ¿Qué certeza tengo, Fausto, de que si me imprime esa máquina mi voto, no está registrando, guardando mi voto? ¿Y cómo guarda si la máquina no tiene ni una memoria? Tiene una memoria temporal, pero no guarda nada en la máquina. Ahí discrepo, o sea, es una computadora, es justamente, no es, o sea, en este caso estamos hablando también de como una máquina hipotética, porque tenemos que ver, o sea, justamente, qué máquinas estamos hablando. En el caso justamente estas, por ejemplo, las de votar que se utiliza en Argentina, que es la que presentó MSA, está más que demostrado que justamente que podía reproducir videos, que no sé si llegaste a ver justamente eso, el ejemplo que yo di, o sea, es una computadora. Claro, Y realmente es una computadora tiene memoria, tal cosa, tiene un sistema operativo, hay miles de formas. Vos no sabés que si es que está mandando esa información o no.
justamente cuando vos votás si estás transmitiendo o no. O sea, está la garantía que vos me dé, o sea, que justamente que el Tribunal Superior de Justicia Electoral me puede dar, pero algo que hay que entender que justamente que digamos, las computadoras no funcionan con magia, o sea, se programan eso y se pueden justamente cuando tenés, vamos a decir, vos podés tener actores malintencionados, que es, en un caso de una elección, vos tenés muchísimas razones para eso. Vos tenés justamente, vos tenés de los partidos políticos, tenés desde gobiernos externos, tenés desde inclusive amenazas internas, ¿verdad? Que eso se refiere justamente a gente de, o sea, ¿por qué yo tendría que confiar ciegamente digamos, en todos los técnicos de la justicia electoral, o sea, ¿por qué yo tendría que confiar en eso? Yo creo que el sistema debería garantizar un cierto, justamente, o sea, yo no tendría que estar confiando ciegamente en eso. Y volviendo al punto de que justamente las computadoras no funcionan como magia, lo que se hace, o sea, cuando vos decís, bueno, vos podés comprobar qué tal cosa, hay muchas situaciones, y ya que no le gusta hablar de un podría ser, el caso, si es que no conoces el caso de Volkswagen, que es con el tema de las emisiones de smog, que justamente, ¿qué hicieron? Ellos programaron que cuando se detecte que se está haciendo una prueba de eso, reduzca las emisiones, pero después podía ser. Y eso hicieron todo con software, o sea, hicieron justamente que pase las pruebas, o sea, que en el sentido que uno puede hacer que cuando las 5 máquinas que le pidieron para hacer las pruebas y demás, que uno puede hacer que eso agarre y falsee el resultado, o sea, o sea, ponerle que te diga que esté bien, pero en el día, en la hora de la verdad, no. Y lo mismo con el justamente, el tema que acá tenemos que hablar, porque, o sea, me hablan mucho de decir justamente, pero eso puede ser un podría, pero justamente es el tema, o sea, es lo que se trata de O sea, seguridad que estamos informática. sembrando desconfianza ya antes de que empiece el proceso. Pero yo creo que eso es válido. Sí, O claro sea, que es partir válido. de la Pues justamente, desconfianza o sea, es válido. Fíjate, Marcelo tiene una desconfianza, nosotros tenemos que darle a la ciudadanía que no haya más esa desconfianza. Claro, Al ¿cómo- aplicar cómo- la tecnología. Y ¿verdad? ahí viene el Y eso punto que no. para mí es fundamental. Sí. Yo creo que es válido que la ciudadanía parta de la desconfianza, ¿verdad? Bueno, Creo sí. que es doblemente válido cuando lo advierte un sector que se dedica a la cuestión informática Sí. y que dice esto es manejable y vulnerable, ¿verdad? Pero donde creo que siembra más desconfianza, Fausto, es en Argentina el fenómeno que se dio es que le pidieron a esta empresa que muestre el código fuente. Y se abrazaron de cuestiones legales para decir, nosotros no podemos mostrar, y terminaban mostrando cualquier cosa. Nosotros con el diario del lunes teníamos la posibilidad de legislar y decir, el que quiera venir a presentarse a este proceso licitatorio tiene que saber que el código fuente va a estar abierto. Entonces Así nadie mismo. puede discutir y decir, esto legalmente tienen cómo ampararse. Sí, así mismo. Hoy te preguntaba si la verificación que va a hacer el TSJE va a ser una verificación abierta a toda la ciudadanía. Sí. Y me dijiste que no, que lo van a No, hacer los para el- técnicos para del el- TSJE para el- y lo van a hacer los partidos. Para el proceso licitatorio. No. Y después también, sí, claro, se le va a involucrar a los apoderados técnicos de los partidos. Claro, Sí. pero entonces, si los apoderados técnicos tendrán sus representantes, Sí. pero ¿por qué si es un proceso que pretende dar confianza, la puerta va a estar cerrada a otros actores? No está la puerta cerrada. Pero, claro que no. pero me estabas diciendo Bueno, que solamente es, van a ir los es un partidos. proceso normal para que no se llene, no se va a hacer en un estadio la muestra de código fuente. Así Marcelo y su organización se quieren ir, bienvenidos. No, claro que le podemos ahí dar. creo que ya está el problema, está hablando de la muestra de código fuente. No, es la muestra de código fuente, es entregar, poder descargar, es probar. Se puede hacer en ambientes controlados, eso es cierto, ¿verdad? Ahí hay un tema de seguridad otra vez. se puede empezar a, justamente, y la seguridad, justamente lo que yo estoy apuntando es la seguridad a través de la transparencia, no lo que es seguridad a través de la oscuridad, que es justamente ocultando. Eso es algo que ya a nivel de lo que es, en lo que es seguridad informática está totalmente descartado lo que es seguridad a través de la oscuridad, o sea, a través de tratando de esconder, sino al revés, es dando las garantías, es mostrando cómo se hace, y ahí está el tema, o sea, no, o sea, otra vez tenemos que estar, yo creo que la ciudadanía no tendría que estar, o sea, que estar básicamente a una élite o básicamente a un grupito de personas, tienen que estar confiando ciegamente. En el caso de Argentina, justamente, inclusive, o sea, en el caso de Argentina es muy interesante, ¿por qué? Porque alguien filtró el código fuente de las máquinas de MSA. Y entonces ahí se pudieron hacer, o sea, se pudieron hacer, o sea, la gente pudo hacer, la comunidad técnica pudo hacer las pruebas. Y esa máquina, ese software ya había pasado por 2 auditorías, una de la UBA, otra de la Universidad Técnica, no recuerdo si era de Córdoba, realmente tendría que ver.
y no encontraron vulnerabilidades. Y después justamente alguien de la comunidad de seguridad informática en Argentina en 2 horas encontró justamente lo que se llama lo que le llamaron el ataque multivoto, que era, en este caso estamos hablando de las boletas que tenían el chip RFID y justamente que había un problema en la forma en la que contaba la máquina. Entonces podía agarrar y en una boleta cargar 20 votos, hasta 20 votos. Entonces, ahí está el tema donde yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo ideal es reducir la superficie de ataque? Vamos a tratar de garantizar por el simple hecho de que no se pueda hacer Pues directamente. creo que todo lo que buscamos es garantías. Claro que sí, totalmente. Sí. Así es. Por Pero eso. yo no veo, o sea, hasta ahora, por ejemplo, se usa esa tecnología en Salta, no se probó nunca que hubo esos ataques, ¿verdad? O sea, yo no te puedo defender ahora mismo porque ahora estamos en un proceso licitatorio y vamos a probar la tecnología. O el tipo de tecnología es lo que a nosotros nos pareció muy interesante y creemos que vamos a poder darle la seguridad a la ciudadanía con respecto a que el voto va a ser secreto, el escrutinio va a ser público y vamos a poder cumplir la ley con el tema del desbloqueo a través de este tipo de tecnologías. ¿Qué perfiles y cuánta gente, técnicamente hablando, hace rato Marcelo hablaba de ciertos perfiles técnicos, creo que citabas Programadores. Sí, primero, expertos en seguridad, o sea, tipo gente preparada en seguridad, gente que entienda de criptografía, gente que entienda de software y sobre todo gente que entienda de hardware, que es lo que más falta acá. En el plantel del TSJE, Sí. ¿tienen ustedes gente especializada en estos rubros? Sí, claro, tenemos un departamento de análisis de sistemas, tenemos un departamento de infraestructura, Nosotros ya tuvimos la experiencia también con el voto electrónico. ¿Quién es con la algún brasilera. experto en criptografía, por ejemplo? Con la en el TSJE? criptografía no lo tenemos. Yo de ahí justamente vuelvo a discrepar, justamente es muy específico el conocimiento, tipo, hay muy pocos profesionales en Paraguay. O sea, es más, si es que si te querés ir, la dirección de ciberseguridad del MITIC, la última vez que pregunté tenía 3 funcionarios, incluyendo la directora. O sea, que independientemente de o sea, yo no dudo de su capacidad, pero el volumen de 15.000 máquinas, o sea, es imposible estar pidiendo eso. Y justamente yo déjame que dude que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tenga gente especializada para ese tipo, que te pueda, por así decirte algo, que te pueda analizar el firmware del hardware de un chip de la máquina, de la parte que imprime. O sea, realmente eso es algo justamente muy específico que yo particularmente no creo que tengan. Y de lo que hablaron antes justamente pero esto no se comprobó, ¿cierto? Es muy difícil comprobar que haya una vez que ya se realizó o no, o sea, que se haya utilizado, que se haya vulnerado o no, es muy difícil de analizar así el después. Justamente por eso es lo que se trata de hacer, lo que es la seguridad preventiva. O sea, vamos a tratar de evitar que esto no se pueda. Y un punto más, justamente lo que había dicho Fausto, con la experiencia de las urnas brasileras. Justamente las urnas brasileras cuando en el 2002-2003, que se hicieron en las internas y en las intendentables, si no me puedes corregir, en esas eran. Esas urnas, justamente en Brasil la comunidad técnica viene auditando y todas las veces que se auditó encontraron vulnerabilidades. Inclusive, o sea, te iba hablando, en el 2010, en el 2012, 2014 y 2017, si no me equivoco. Entonces yo te puedo asegurar que cuando se votó en el 2002-2003, se votó con unas urnas vulnerables. Pero no te digo que se hayan vulnerado. En Brasil hay más de 100.000 personas que votan con la urna. Y vos le quitas a los brasileños la urna y va a ser un caos, porque ellos es totalmente desbloqueado, ¿verdad? Te agradezco por tu participación. Marce, gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime, por invitarme. Hacemos nosotros la pausa. Venimos ya para la despedida de esta edición de AAM. (22:29). Estamos cerrando, Enrique, esta edición. Así mismo, atentos a lo que puede ocurrir mañana, el tema de las urnas electrónicas y los próximos 7 días más o menos que va a durar este proceso de suspensión. Así es. Ya se ha inventado también en algún momento las urnas delivery en nuestro país. Es verdad, es verdad. Cosa que se inventó. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 6 haciendo noticias de 6 a 9 y el domingo con AM en vivo por NTI. Buenas noches.